Hola a todos, yo soy Leonardo y esta es una clase completa para los dispositivos mojados. Esta clase no es una clase normal. Aquí vamos a ver un montón de trucos y consejos conseguidos en muchísimos años. Si te dedicas a la reparación de los móviles o quieres empezar a ganar dinero con eso, siga hasta el final el vídeo. Vas a aprender cómo levantar los blindajes, cómo hacer una limpieza correcta, qué productos químicos y qué herramientas utilizamos para el proceso de la limpieza. También cómo limpiar un CPU y más cosas. Estos son los pasos para cualquier móvil mojado en este estado. Primero comprobamos el consumo, utilizando un tester USB o con la PowerZ. Mal asunto, el PowerZ se apaga, el móvil tiene un fallo gordo. Vamos a desmontar el dispositivo, no vamos a grabar todo el proceso, solo vamos a quitar la tapa trasera. Para este paso utilizamos una plancha de calor, también puedes utilizar una pistola de calor. Aprovechamos una tarjeta de plástico y un poco de limpiacontactos para cortar el adhesivo. Esta es la primera inspección visual. La verdad que da miedo. Mucha corrosión veo yo en la placa base. Retiramos el conector de la batería para evitar posibles daños. Le damos vuelta a la placa base para observar el destrozo. Vamos a inspeccionar también la parte inferior, la subplaca base. Pasamos al microscopio y podemos observar que las dos pegatinas de humedad han cambiado el color. Normalmente estas dos pegatinas son de color blanco y cuando hay humedad en la zona cambia de color a rojo. Si tiene poca humedad se pone de color rosa. Si tiene mucha agua se cambia a rojo. Vamos quitando toda la pasta térmica del dispositivo. En el siguiente paso es levantar los blindajes o las chapas de metal. Es un paso muy importante en este proceso. Vamos a utilizar 350 grados Celsius y 40% de aire. El truco consiste en hacer palanca en una esquina y cuando el estaño funde un poco, levantamos el blindaje. Otro dato importante para quitar los blindajes, no utilizar las boquillas. De esta forma vamos a calentar una superficie más grande. Aprovechamos el calor de la placa base y vamos a despegar el otro blindaje. Lo mismo, utilizamos un bisturí quirúrgico e intentamos hacer palanca en una esquina. Cuando el blindaje se afloja un poco, repartimos el calor por toda la chapa. Vamos a poner el vídeo en rápido para no tardar mucho, así que antes de la limpieza levantamos todos los blindajes.
el blindaje de la CPU y la memoria se quita fácil, un poco de calor y listo. Pasamos al microscopio para observar todo el daño producido por la corrosión. Recordar una cosa, estos casos son un 10% de todos los mojados. Entonces no vas a tener todos los días un móvil así. Este es un caso extremo y lo voy a trabajar para que la gente aprenda de forma fácil todo el proceso. Nosotros hemos salvado dispositivos peores que este. Así que invierte 25 minutos en tu formación para hacer una limpieza profesional. Para este proceso utilizamos una lavadora de ultrasonidos comprada en AliExpress hace 5 años. Introducimos la placa base y el módulo de carga también. Mucha gente me va a preguntar si el micrófono aguanta. La verdad que ahora mismo esto me preocupa muy poco. Nosotros en menos de 3 minutos lo cambiamos por uno nuevo. Utilizamos este químico específico para ultrasonidos. Es el Ticopur 77. Es muy bueno para el lavado de ultrasonidos. Lo vais a ver. Si quieres que sigamos con este tipo de vídeos, dale un fuerte like. Gracias. Le damos 70 grados de temperatura para mejorar el proceso y tiempo de 10 minutos. Yo dejo la placa 5 minutos en cada lado. Si te parece que la limpieza no es suficiente, le puedes añadir otros 5 minutos. Este es el método que empleamos con todos los dispositivos quemados. Si el teléfono tiene humedad en una zona en concreto, entonces le hacemos una limpieza manual. Más adelante vamos a grabar este proceso también. En la descripción del vídeo te voy a dejar el link de compra de todos los materiales utilizados en este proceso. Ahora limpiamos la placa base con agua desmineralizada. Lo mismo procedemos con el módulo de carga. Parece una tontería limpiar un mojado con agua, pero el proceso es este. El agua desmineralizada no contiene minerales, entonces cuando la placa se seca se queda como nueva. Cogemos una servilleta y secamos un poco más. Para secarla a 100% te recomiendo utilizar una pistola de calor, un horno o una plancha de calor a 60 grados Celsius. Tiempo de 5 minutos. Después de este paso tenemos la placa base brillante. Ahora pasamos al microscopio para observar la limpieza. Sin palabras, ¿verdad? Recordar que este móvil es un caso extremo. Normalmente en el taller entran dispositivos con poca corrosión. ¿Por qué pasó este destrozo? Porque ha estado mucho tiempo con la batería conectada, hasta que la batería se ha descargado completamente. Si el cliente consigue quitarle la batería en los próximos 20 minutos después de mojarse, entonces los daños son mínimos. Ahora vamos a limpiar diferentes conectores. Repito, este es el proceso total para una limpieza correcta. Ningún servicio oficial realiza este tipo de trabajo. Según ellos, un teléfono mojado no tiene garantía.
Aplicamos un poco de limpia contacto y con la ayuda de un cepillo antiestático limpiamos el conector. Utilizamos un bisturí quirúrgico para quitar el óxido provocado por la humedad. Hay que hacer este paso para que el estaño agarre el pad. Si no limpias el pad es imposible soldar. Hemos visto que el pad se mueve, entonces hay que soldarlo bien. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta. Con la punta del soldador a 350 grados Celsius pasamos por encima del pad. Parece fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otro pad. Hacemos el mismo proceso. Si la soldadura se resiste, entonces aplicamos un poco más de flux y estaño en pasta. Una vez la soldadura hecha, aplicamos limpia contactos y con un trozo de algodón y alcohol isopropílico limpiamos la zona. Este es el resultado final, el conector como nuevo. Aquí tenemos otro conector. Le pasamos un poco el bisturí y listo. Por lo menos la corrosión no va a avanzar más. Estos conectores son fáciles de limpiar. La corrosión fue muy poca. Limpiamos con un cepillo antiestático y listo. Siguiente paso, vamos con las mediciones. Vamos a medir los condensadores al lado del PMIC.
¿Por qué medimos en el PMIC? Porque los mayores voltajes están ahí. Comprobamos también el conector de la batería. En alguna ocasión esta línea se puede poner en cortocircuito. De momento, estas dos líneas están en cortocircuito. Podemos observar que la primera línea tiene comunicación entre el PMIC y el CPU. La segunda línea también tiene conexión entre el circuito administrador de voltaje y el CPU. Aparte de estos dos componentes, tenemos algunos condensadores y bobinas. Dentro de poco tiempo vamos a ver el culpable. Vamos a soldar un cable positivo en la línea del cortocircuito y el cable negativo en cualquier chapa de metal o algún punto de tierra. Para saber dónde está el cortocircuito, podemos utilizar hasta 5 métodos. Primer método es congelar la placa base, utilizando el spray congelante o nieve líquida. Aplicamos un poco de congelante e introducimos voltaje en la línea. Puedes empezar con 1 voltio y 1 amperio. Si no observas nada, entonces aumentar poquito a poco el voltaje y el amperaje. Tengo 5 o 6 componentes en esta zona y de momento no se me calentó ninguno, así que voy pasando a la cámara térmica. Aquí podemos observar que la superficie que se calienta es bastante grande y parece que está en otro lado de la placa. Le damos vuelta a la placa y allí tenemos el cortocircuito. Ponemos la cámara en 3D para observarlo mejor. El pico que sobresale es el punto del cortocircuito. Todavía no he tenido tiempo para afinar los ajustes de la cámara. El tercer método que podemos utilizar para buscar los cortos en placa es el método del Rosin. El cuarto método es utilizar un poco de isopropílico y buscar la zona donde el alcohol se evapora. El quinto método es utilizar un tester y medir la resistencia de los componentes de esta línea. Para demostrar a 100% que el cortocircuito está en el CPU, levantamos el PMIC. Así que aplicamos un poco de flux, 350 grados Celsius y 50% de aire. Vamos a medir otra vez los componentes. El cortocircuito sigue.
Como he prometido, vamos hasta el final con el diagnóstico, así que levantamos el CPU también. Estos son todos los pasos que implementamos en los mojados de este tipo. Si el CPU tiene resina, hay que quitarla. Utilizamos 190 grados Celsius y 50% de aire. Quitando esta resina conseguimos no arrancar los componentes de alrededor. Para no tardar mucho, vamos a poner en cámara rápida. Procedemos a levantar el CPU. Utilizamos 350 grados Celsius y 40% de aire. Utilizamos esta herramienta para hacer palanca. Cuando el estaño se pone blando, introducimos la herramienta y luego, poquito a poco, avanzamos. En este proceso no hay que tener prisa. Podemos ver cómo el estaño se ha puesto líquido. Ahora es el momento de introducir un poco más la herramienta. Por fin, tenemos el CPU fuera de la placa. Ahora tenemos que limpiar la zona y luego hacer mediciones en la placa base. Para limpiar la superficie utilizamos estaño de baja temperatura y mucho flux. El soldador está puesto en 350 grados Celsius. De esta forma conseguimos bajar la temperatura de fundición del estaño antiguo y quitar parte de la resina. Con la ayuda de una malla de soldadora limpiamos bien la zona. Después de quitar gran parte de la resina, aplicamos limpiacontactos y con un poco de algodón retiramos las impurezas. La placa base tiene que quedar así, bien limpia. De esta forma podemos trabajarla bien. Ahora sí, vamos a medir estas dos líneas que estaban en cortocircuito. Podemos observar que el cortocircuito se fue.
El CPU se ve bien. No veo que las bolas se han juntado. Solo donde hemos introducido la herramienta para hacer palanca están un poco deformadas. Así que aprovechamos esta clase y os voy a enseñar cómo limpiar el CPU. Lo mismo que en la placa base, aplicamos flux, estaño en pasta y con el soldador a 350 grados Celsius pasamos por encima. No olvidar, no apretar fuerte con la punta del soldador, solo peinar la zona. El calor y el flux va a hacer el trabajo por ti. Repetir el proceso hasta que el CPU se quede muy limpio. Utilizamos un trozo de algodón más alcohol isopropílico para limpiar el componente. Ampliamos el zoom para observar bien el trabajo realizado. Yo soy Leonardo, esta fue la clase de hoy, espero que os ha gustado y nos vemos dentro de poco con otra limpieza. Un saludo.